Marta Bosquet, Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor García. Muchísimas gracias por estar aquí y por su introducción. Me sumo a lo que ha dicho mi compañera Elena Cortés. Aquí no estamos, desde luego, para cuestionar la labor, ni muchísimo menos de los interventores, que a juicio, yo creo que nadie duda de todos los miembros de esta comisión, ha sido una labor totalmente encomiable. Y lo que sí estamos, desde luego, para intentar depurar las posibles responsabilidades políticas que hubiera podido ocurrir en el procedimiento de las subvenciones por los cursos de formación. En ese sentido, le pido que usted esté tranquilo, que yo veo que está tranquilo, pero que siga tranquilo porque nadie le está cuestionando absolutamente nada. La primera pregunta que yo quiero hacerle es que ¿por qué desde el año 2004, en que según el informe de la Cámara de Cuentas, que usted mismo ha hecho referencia, que es el órgano supremo, ¿verdad?, de control que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma, ¿por qué desde el año 2004 y no se hizo ningún control especial, cuando a lo mejor sí se llevaba el control financiero permanente y la posibilidad de haber podido llevar a cabo con anterioridad planes anuales, porque usted ha dicho que no se llevó ningún plan anual justamente hasta el año 2012, en el que no, ¿qué? No quiero manifestar eso, y si lo he dicho ha sido erróneamente. Los planes de auditoría se han aprobado todos los años, desde que se aprobó, en fin, desde que estableció la necesidad de que así fuera en la Ley de Hacienda Pública. Todos los años hay un plan de auditorías firmado por la Intervención General. Pero no se incluyó en ese plan, hasta el año 2012 no se incluyó el plan especial para el estudio de las subvenciones. No, eso es, cada año las actuaciones que se realizan son diferentes. El Secretario de Intervención General decide en qué ámbitos o en qué centros directivos se realiza ese control. Por eso yo le pregunto. Pero el plan siempre ha existido. El plan de auditoría, no el plan especial. Sí, exactamente. Sí, ahí estamos de acuerdo. Pero por eso yo le pregunto. Si ya, y yo sé que en el año 2004 no estaba usted. Pero si ya en el año 2004 se determinó algunas irregularidades, ¿por qué piensa usted que no se llevó a cabo? Quien le precedió, que fue la señora Marcos, que si no creo yo estar equivocada, me parece que también dimitió, igual que usted, no sé si producto del aburrimiento o producto de qué, ya no lo contará. ¿Qué indicaciones le dejó cuando le sucedió a usted en ese cargo? Las circunstancias, los recursos y la necesidad de información en el año 2004, obviamente no alcanzo, desconozco. No soy capaz de valorar lo que hubo, ni opinar sobre lo que hubo en aquella época, ni cuáles fueron las motivaciones que mis predecesores adoptaron para realizar o no este informe. Ni siquiera si no lo realizaron, lo desconozco. Desconozco si se realizó o no, y desconozco en su caso qué motivaciones tendrían, seguramente. Entiendo que fue usted entonces el que decidió que se incluyera dentro del plan, que se incluyera ese estudio especial sobre las subvenciones de los cursos de formación. Sí, en el plan de auditoría 2013, que fue el primero que yo autoricé, decidí incluir este plan como otras muchas actuaciones. Esta no fue la única, obviamente. Le voy a hacer una pregunta que yo le rogaría que me intentara contestar con la mayor sinceridad que pueda. ¿Usted considera que, dado que los expedientes que están siendo estudio de objeto, las muestras que han sido estudio de objeto de este informe especial, son de los años 2009, 2010, 2011, y hay subvenciones, se están dando subvenciones desde el año 2002, ¿considera usted que los andaluces y los andaluzas tenemos que hacer un acto de fe respecto a que no se haya producido ninguna prescripción de ningún expediente de reintegro de las subvenciones que se hayan concedido desde el año 2002 al año 2009? Y sumo más, respecto a algún expediente que de esos años que sí se han fiscalizado no esté incluido dentro de las muestras. En lugar diré que le estoy intentando responder siempre con la máxima sinceridad. Nuestra pregunta es un arresto. Mire usted, lo de actos de fe, presunciones, ocurrencias, no funciona en mi ámbito. Yo necesito actuar con evidencias, suficientemente soportadas, o con indicios razonables.
Y en eyaculación de lo que usted me está diciendo que tiene que actuar con evidencia y con indicios racionales. ¿No le parece evidencia e indicios racionales lo que se ha visto en el control de las subvenciones del año 2009 al 2010? ¿En el informe se refiere que hemos realizado? ¿O en el informe de la Cámara de Cuentas? No, el informe especial, esas irregularidades que se han detectado. Sí. ¿No eso más que no son evidencias? Sí, está claro. Y son las evidencias las que hemos mostrado en el informe. Igual que hace la Cámara de Cuentas, es un informe de fondos europeos, perdón, de fondos en el informe del año 12, creo que fue recordar. Y ni de uno ni otro, al menos en la interpretación que yo he dado, se manifiesta que se ha producido menoscabo, o que se ha producido un perjuicio porque ha prescrito la posibilidad de recuperar una cantidad como consecuencia de una subvención mal concedida. En ningún caso he deducido eso. Pues, insisto, ni en el informe que en su momento emitido la Cámara de Cuentas, ni en el informe que hemos emitido desde la intervención general. Hipótesis, pues, todo es posible, todo lo que no es imposible es posible. A partir de ahí las hipótesis son infinitas, ¿no? Pero, insisto, evidencias en la actuación que ha realizado los interventores provinciales no he encontrado ninguna, sino obviamente inmediatamente lo hubiéramos puesto en conocimiento a través de la Consejería de Hacienda en el ámbito que correspondiera. Pero yo no he tenido, en fin, insisto, no existe ninguna constancia documental de que eso sea producido. Pero en el informe sí consta que existe posibilidad de prescripción de alguna experiencia. Riesgo menoscabo, sí. Exactamente. La palabra que utilizamos, el término es riesgo menoscabo, pero una cosa es el riesgo y otra cosa es que efectivamente se ha producido, tengamos constancia que se ha producido un perjuicio económico para la hacienda pública, que es de lo que no tenemos evidencia. Pero ahí donde yo voy, si existía riesgo en algo que se ha sometido a un control más exhaustivo, pues en aquello que no se ha sometido a control exhaustivo, el riesgo puede ser mayor. Por lo menos ahí lo dejamos, ¿sí o no? Si la muestra es representativa, tiene que ser el mismo riesgo, si es representativa. No tiene por qué. De todas maneras, en nuestras indicaciones que estamos mandando a los centros gestores, les aconsejamos que revisen todos los expedientes. Es más, periódicamente, desde la intervención general, aparte de la comunicación que realizan las diferentes intervenciones provinciales, periódicamente, a menos de que yo soy interventor general, se remiten a todos los centros directivos una relación con una periodicidad no fija, pero que suele ser, dependiendo de la época, 4 o 6 meses, una relación de todos aquellos expedientes que están fuera de plazo, recordando la necesidad de que se revise en su momento con el motivo de que en ningún caso se produzca un perjuicio para la hacienda pública. A partir de ahí es responsabilidad del gestor adoptar medidas necesarias para que esto no ocurra, ¿no? Correcto. Y yo le pregunto, en todos sus años que usted ha estado trabajando como interventor o en otras labores, ¿se ha encontrado con algo similar? ¿Se ha encontrado con tener que realizar un plan especial de control respecto a alguna subvención? ¿De la magnitud o con las irregularidades que se han puesto de manifiesto, como en esta en concreto que se está tratando en esta comisión? Y le ruego también que me conteste con sinceridad. Claro, como siempre. La duda comienza a ofender. No lo dudo. Mire usted, como interventor general he trabajado estos 3 años que he estado asumiendo el cargo de interventor general de la Junta de Andalucía. Mis otras responsabilidades e intervenciones han sido como interventor auditor, como jefe de contabilidad, no en esta condición. No obstante, durante mi época de subdirector general adjunto en el Ministerio de Hacienda y Economía, se produjo una situación muy análoga, recuerdo una situación muy análoga a la que está produciendo en esta ocasión. Yo diría que mucho más grave. Aquella situación acabó en vía penal y hacía referencia también a la gestión. Esto también acaba en vía penal, se lo recuerdo. Que esto también acaba en vía penal. No sabemos, son hipótesis. Por lo pronto aquella sí que acabó. Y fue, si me permite, más grave que las diferencias que estamos contando aquí. Y fue también por la formación profesional. ¿Más grave? Cuando hay bastantes jugos que lo están influyendo. Tiene las hemerotecas, esto se produciría a mediados de los años 90, a finales de los 90. Seguramente unos pero recuerdan. Fue el año que se desapareció la formación profesional, se cambió todo el modelo de formación profesional. Y recuerdo que había una fundación, que entonces lo gestionaba la Fundación Tripartita, seguramente más de uno lo conoce. Y aquello fue una situación muy delicada y muy grave desde el punto de vista de gestión del recurso público, ¿no? Y una pregunta sobre la automatización. El hecho de que esto se detecte en Andalucía, aquí lo hemos detectado. No quiere decir que no esté produciendo en otros ámbitos, porque la información que tengo, que sale en la prensa y que me transmiten otros órganos de control, a raíz de nuestra actuación, se está comenzando a hacer revisiones en otras administraciones, detectando situaciones de riesgo o posible riesgo análogos a la nuestra.
El hecho de que aquí se ha detectado no quiere decir que sea el único sitio donde esté. Aquí hemos detectado y yo creo tenemos que vanagloriarnos de que... Pero aquí me está diciendo en Andalucía. Andalucía. Pero en cualquier caso estamos en Andalucía. Lo que Bueno, haya ocurrido en nuestras refiero, comunidades no es usted me ha objeto de esta preguntado comisión. que si eso está conozco claro. situaciones análogas a nuestra administración. Estoy contando lo que Eso conozco. que me está diciendo poco más o menos que mal de mucho consuelo de poco. En absoluto, responde a su pregunta. Si no, no me... claro, es Yo cierto. estoy preguntando sobre He eso. intentado responderla con una mayor fiabilidad, dando todos los datos de lo que dispongo. Vamos a ver, sobre las exoneraciones. Voy a preguntar sobre las exoneraciones. Las exoneraciones, la gran mayoría de ellas no se publicaba en el BOJA cuando debiera haber habido publicación. De hecho, yo he visto publicación en el BOJA, pero no de la exoneración, sino del anuncio correspondiente. Sí que se publica la exoneración masiva que se hizo en diciembre de 2012. A nosotros nos parece un vicio de nulidad de las propias resoluciones de exoneración por el propio contenido y la redacción de las mismas, porque creemos que adolecen de bastantes anomalías. ¿Usted ha revisado esas resoluciones de exoneración? ¿Ha estudiado el contenido de las mismas? No, desconozco, no he revisado ninguna. Si a un momento llegan, obviamente tienen que llegar las intervenciones provinciales para que autoricen un pago en supuesto de... ¿No ha visto ninguna resolución de exoneración? Esas resoluciones no llegan ¿No le nunca. correspondería en función de sus competencias? No. Para ver si esas exoneraciones son correctas o no son correctas. No, en ningún caso. En ningún caso. Tengo además que en cuenta que esas exoneraciones no afectan al gasto, porque hace referencia a subvenciones que ya están concedidas. Es una barrera al pago, una garantía adicional de nuestra administración. Sí, pero precisamente yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, con la resolución de exoneración masiva de 11 de diciembre de 2012, que es la única que se publica en el BOJA, ahí se exoneran varios expedientes. Y se exoneran varios expedientes haciendo a lo mejor ya referencia a expedientes concretos, no como las anteriores, donde se hacían exoneraciones sin hacer referencia a los expedientes. Y en esa exoneración masiva, pues se corresponde a distintos ejercicios, como por ejemplo 2009, 2010 y 2011, incluso algunos del año corriente en el año 2012. A nosotros nos deja de extrañarnos, desde luego, que parece que el órgano gestor pues vaya a poder adivinar en ese mismo año 2012 que está dictando una exoneración masiva que el beneficiario no va a llevar a cabo la ejecución del proyecto dentro del periodo para el que se le ha concedido. ¿No le resulta a usted extraño eso? Desconozco la exoneración. De hecho, nunca en mi vida profesional había accedido a ninguna. Desconozco la exoneración concreta que usted está hablando. No tenía conocimiento de ella. ¿Y a quién le correspondería entonces fiscalizar esas exoneraciones? Es que esas asociaciones no se fiscalizan. No se fiscalizan. Usted, si quiere... ¿Y entonces quién comprueba si una exoneración se ha dictado correctamente claro, o no? El interventor, cuando le llegue, el interventor provincial o delegado... ¿El interventor? No, entiendo. Eso es general, no mi expediente. ¿A qué interventor entonces? ¿Al interventor provincial correspondiente? Al interventor provincial, al interventor delegado, si se realiza si la subvención se concede en el ámbito de una consejería, al interventor que tenga que revisar, admitir el pago que se va a realizar a ese beneficiario de la subvención. En su aplicación informática verá que ese beneficiario no puede cobrar una subvención porque tiene pendiente dentro de ese mismo programa pendiente de justificar una anterior, y para que se pueda proceder al pago el gestor le va a aportar una exoneración. Es en ese ámbito, en ese momento, cuando se revisa o se tiene constancia de que existe la exoneración. Entonces, ¿le correspondería entonces a los interventores provinciales comprobar que esas exoneraciones eran correctas? Que existían. Sí, claro. Porque estamos hablando de que a lo mejor hay otros interventores que han pasado por aquí que incluso nos han dicho que a lo mejor han recibido expedientes vacíos. Luego, a lo mejor incluso había expedientes donde no se había dictado ni siquiera esa exoneración. O no se podía comprobar que esa exoneración se hubiera dictado en plazo. Y quizá alguna se haya podido realizar a posteriori. Mire usted, que un interventor admita el pago, una subvención, en la que existe una justificación pendiente de ese beneficiario, me parece tremendamente difícil. Entre cosas porque el sistema de informático le alerta, le prohíbe que eso sea así. Tiene un control en el sistema informático. Tiene que levantar esa barrera, es profeso. No puede ser un error.
tiene que tener un documento acreditativo de que el responsable, que tiene la competencia, ha exonerado de la justificación a ese beneficiario en concreto. ¿Y esa alerta puede llevarse cuando estamos hablando de una exoneración masiva? ¿Que no estamos hablando de exoneraciones de expedientes individuales? Lo que tendrá entonces es una exoneración masiva donde él comprobará que ese beneficiario se exonera de la justificación. ¿Por qué no? Pero ese beneficiario que está incluido dentro de una exoneración Claro. masiva y salta la alarma en una exoneración masiva, pregunto. No, ¿por qué? No, pues usted me lo está diciendo. Que se supone... No, ¿por qué me tiene que alarmar? ¿Por qué todos los otros administrativos tienen que ser uno a uno? ¿Por qué no se puede hacer una decisión, una resolución que afecta a multitud de beneficiarios? Hombre, porque las exoneraciones, yo se lo voy a explicar, porque las exoneraciones se suponen que tienen que tener un interés Sí. individual y concreto. Bueno, no como se dicta un interés general, y el interés general no se sabe de quién era ese interés general. Y ese interés general que se contradice con que la resolución afecte a 5, 6 o 7 beneficiarios. ¿Por qué usted entiende que tiene que ser de uno a uno? Y no puede ser una resolución donde se establezca que se exime a 20 o a 10. Hombre, uno a uno porque así lo decía la normativa, salvo con la orden de 2009 que vino a posibilitar las exoneraciones masivas, pero antes no se preveía. Bueno, pues si mientras sea legal, ¿por qué no puede haber, por qué no puede el gestor, en su libre albedrío y competencias para ejecutar el área de gastos, la que tiene encomendada, establecer que es más eficiente? Es legal, pero muchas veces usted entenderá conmigo que quien hace la trampa hace la ley, en más de una ocasión. Esa es otra cosa, que no tiene que ver con esto. Debate, sí. Esto no tiene nada que ver con lo que usted me está comentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sí que quisiera, antes de volverle a preguntar, hacerle una puntualización a las manifestaciones que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, la señora Bustunduy. Ha hablado de autonomía y dependencia en la labor de los interventores. Desde luego a este grupo no le queda la menor duda de la profesionalidad de todo y cada uno de los interventores, y lógicamente tampoco le queda ninguna duda de esa autonomía e independencia, puesto que la nómina usted y la del resto se la pagan todos los andaluces y no el partido que sustenta el gobierno. Yo creo que esa apreciación ha sobrado, lo de autonomía y dependencia, pero eso es una apreciación mía. Y ahora una pregunta que, a mi juicio, será quizá un poco por el desconocimiento, tiene una contestación muy simple o muy fácil, entiendo yo, igual no es tan fácil. Pero hay posibilidad humana para los humanos, para los mortales, el hecho de conocer y saber si existe algún listado de procedimientos que hayan prescrito, porque sí existe, en virtud del artículo 42 del reglamento de intervención, el hecho de que anualmente los interventores provinciales tienen obligación de llevar un registro con aquellos expedientes que ha pasado su plazo de justificación y no se ha llevado a cabo, y entonces ponerlo en conocimiento para que se inicie en su caso el expediente de reintegro. Lo mismo que existe ese listado de riesgo de reintegro, de riesgo de prescripción de reintegro. ¿No existe ningún listado de los que hayan podido prescribir? ¿Cómo nos podemos enterar? Yo pregunto, ¿cómo nos podemos enterar los que estamos aquí reunidos desde el año 2002 hasta ahora si ha habido algún expediente que haya prescrito? ¿No existe una lista? No existe un registro de expedientes prescritos. Existen expedientes de subvenciones cuyo plazo de justificación ha pasado. Ese listado existe. ¿Y no debiera de existir un listado de prescritos? Porque quitarlos de la lista, entiendo yo, por decir prescrito, pues nada, fuera. Ya no se puede pedir el reintegro. Fíjese que establecer un listado de expedientes prescritos, como usted señala, significa que cientos de funcionarios deben estar alimentando ese registro continuamente con todas las actuaciones que se realizan en cada uno de los decenas de miles de expedientes de subvenciones que hay en Andalucía. Pero usted estará conmigo que entiendo yo que basta que haya un solo expediente que haya prescrito para que exista un menoscabo de fondos. ¿Sí o no? Lo tiene que apreciar el Tribunal de Cuentas. El establecimiento de si existe menoscabo o no es una competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas en su sección de enjuiciamiento. No al pronunciarme sobre algo que no es mi competencia. Pero le estoy haciendo una pregunta objetiva, desde su punto de vista como fiscalizador. No, esto es un interventor general, es interventor general en esas funciones. Insisto, no es mi competencia. Valorar eso es competencia de otro órgano distinto.
Administración. No es tampoco mi competencia, pero yo entiendo que si un expediente ha prescrito, pues lógicamente, y ese expediente era objeto de reintegro y ha prescrito, ese dinero ya no se puede recuperar. Bueno, eso lo entiendo hasta yo. Vale, usted lo entiende de esa forma. Yo entiendo que si el Tribunal de Cuentas dice que los requisitos en los cabos son tasados, los 5 que establecen, si no se cumplen, sea por prescripción de un expediente o por otra causa, no se ha producido, sea independientemente de que el motivo sea otro que usted señala. Le quería añadir una consideración. Lo de la autonomía no es un capricho, no es una medalla, una calificación que nos hemos otorgado los intentores. La autonomía de intervención, claro, es una característica legal, aprobada seguramente por este Parlamento y, por tanto, por ciudadanos andaluces que han querido que su órgano de control sea autónomo e independiente. Estamos de acuerdo. Como no puede ser de otra manera. Estamos totalmente de acuerdo. entendido de forma que es errónea. No. Ni muchísimo menos. Lo entiendo así, que es que debe de ser así. Obviamente, claro que sí. Y aquí que se ha hablado del incendio, ¿no?, de que esto parecía que iba a ocasionarse un incendio. Yo le pregunto, a tenor de su experiencia, ese movimiento de traspaso de competencia, justamente parece que cuando se está iniciando un incendio, puesto que ya se habían vislumbrado las posibles irregularidades, es normal que en mitad de una legislatura y cuando ya hay sospecha o riesgo de irregularidades, es normal que si ya existían dificultades de control, que encima movamos las cosas de sitio con la mudanza de la que estamos hablando para que todavía lo liemos más. Esto parte del supuesto de no sé qué se refiere con el incendio y de que la mudanza ha sido un hecho determinante en esta situación. Lo he comentado como un motivo, como una causa que pudiera haber incidido en que algunos expedientes no estén ordenados. En ningún caso se puede dar a la totalidad ni hacer de que esto sea el fundamento ni la causa última de las circunstancias que se han puesto de manifiesto. Es una anécdota, si quiere usted verlo así. Una anécdota un tanto llamativa, pero bueno. Bueno, pues eso pretendía. Sí. No tenía otro motivo. Mi referencia a esa frase administrativa. Tenga usted en cuenta que los informes definitivos y el global se ha emitido, yo creo que después, o por las fechas en las que se produjo la última remodelación administrativa. Se me ocurre un poco tergiversado entender que se ha hecho la estructura administrativa de competencias, que se ha estructurado competencias entre diversas consejerías con este motivo, ¿no?, con el motivo de que las mudanzas se pierden más papeles todavía. Esta cosa porque iría en contra del informe. Habría más limitaciones y habría más incidencias. Eso ahí, yo creo que tampoco vinieron a facilitar las cosas, ¿no? Yo creo que ahí, si hay pocos recursos, ahí tendrá que darme la razón, que no vinieron a facilitar las cosas. Una pregunta. En su informe de actuación sobre la auditoría de cumplimiento de los muchos incumplimientos, pues usted selecciona unas determinadas recomendaciones, ¿no? Por un lado, el hecho de que no se habían llevado a cabo los intereses de demora. Y entiendo que deben de realizarse esos expedientes de reintegro y reclamar esos intereses de demora que no se habían llevado a cabo. La contestación que le dan es que se está elaborando una instrucción sobre tramitación de procedimientos de reintegro. Yo me pregunto, ¿es que no había instrucciones suficientes? ¿La normativa no era suficiente ya para llevar a cabo esos expedientes de reintegro y correlativamente también los intereses de demora correspondientes? ¿Es necesario otra nueva instrucción? La normativa es clara. Usted señala, el expediente de reintegro hay que pedir los intereses de demora, obviamente, con o sin reglamentos, con instrucción o sin instrucción. Con lo cual esa contestación de perogrullo. No merece las conclusiones de informe. Es una excusa que a estos efectos no se tiene en consideración, obviamente no es válida. Y después la segunda también que usted hace referencia es que de la relación de expedientes sin justificar y fuera de plazo, usted eleva la cuantía a 705.711.520 millones de euros. Esto solamente esta es la última, limitándonos solamente a los servicios centrales, puesto que sabemos que hay otras líneas que no son objeto de estudio. En contestación a esto,
se dice que se está llevando a cabo, se está desarrollando el modelo de justificación en el tramitador ptv@wanda con un sistema de alertas que imposibilite la prescripción. ¿Qué le parece esta contestación? ¿Ese sistema va a ser...? Desconozco a qué procedimiento concreto del gestor está haciendo referencia a esa alegación. Lo que entiendo que quiere decir el gestor es que está habilitando procedimientos para impedir que esa prescripción se produzca. Supongo que es ¿Pero le consta usted que se estén llevando a cabo? No desconozco, no conozco. Porque de los 705 millones que usted dice, yo tengo conocimiento de que parece ser que la Junta de Andalucía solamente ha podido justificar 34. No que se hayan pagado, sino que estén reclamando. Luego, con el resto, ¿en qué situación se está ahora mismo? El resto pueden ser expedientes que están todavía en periodo de justificación. No todos están fuera de plazo. Esas relaciones de todos los importes que están pendientes de justificación. La mayor parte, entiendo. Pero le recuerdo a usted que en esa relación de expedientes que usted dice que estaban pendientes de justificar de 705 millones eran del año 2012. Estamos en el 2016. Y ese dato era de... Vamos ajustadillos de tiempo, ¿no? Diría yo. Ese listado es de fecha actual, supongo. Es un dato... Es lo que usted manifiesta en su informe. Yo lo estoy diciendo. Yo no me estoy hicimos inventando 200 nada. o 300 informes al año. No recuerdo todos los detalles. Preguntaba si ese dato... Sí, son del año 2012, entre otras cosas, porque después se paralizó las subvenciones y no ha habido posteriores. Entonces, yo lo que digo es que si son de 2012 y estamos en el 2016, iríamos ajustadillos de tiempo para que no prescribiera. No sé en este momento qué montante de ese importe que usted señala sigue pendiente de justificar en estos momentos. Porque ese informe que usted comenta, ¿cuál es? El último informe, sí. El informe de actuación. Que se emitió, creo recordar, en el año 15, a final, no sé. Bueno, no sé si es de diciembre de 2015 o de ahora, ¿no? De 2016, diciembre de 2015, con lo cual... Pues me reitero, no tenemos que se pusiera en manifiesto. Si puse que eso era eso, pues sería así. Sí. Lo que no sabemos es qué importe de esos, qué magnitud de ese importe. En el 2015 eran 705. A fecha estaba el plazo que se había terminado pendiente de justificar en diciembre de 2012. Pues y en diciembre de 2015 todavía no se habían justificado 705 millones. Nos quedamos con ese dato. Poco puedo opinar sobre ellos. Es un dato que si está así, realmente. Gracias, señora. Muchísimas gracias. Ese fue un solidario contrariedad a usted. Gracias.